Hola, bienvenidos todos. Quiero leerte esta porción de la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera, escribe Pablo, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Es posible que en medio de la diversidad haya funcionalidad y unidad? La Biblia dice categóricamente, sí es posible. ¿Quieres saber cómo lograrlo? Quédate hasta el final de esta charla. En la carta a los Romanos, Pablo está escribiendo durante 11 capítulos a su audiencia cristiana ubicada en el centro del Imperio Romano. ¿Cómo podían ellos asumir la responsabilidad de ser luz y ser sal en medio de una sociedad hostil y contraria a los principios y valores que Dios establece en su palabra? En los últimos capítulos de esta carta, en los últimos 5 capítulos, Pablo explica de una manera detallada cómo los cristianos deben vivir diariamente la vida nueva en Cristo. En el verso 1, él les explica de manera detallada que el primer paso es entregarse por completo a Dios sin reservas ni condiciones. Esto quiere decir dejar que Dios cambie su vida, transforme su vida, dirija su vida y mejore su vida. Para eso, en el versículo 2 les dice, no imiten las conductas y las costumbres que tienen otras personas desde una cosmovisión impregnada por las ideas de este mundo. Cosmovisión, la manera de ver la vida. No sean soberbios y acepten la necesidad que tienen que Dios les ayude y les pueda mostrar algo más amplio, algo mejor y funcional. En estos versículos hay 3 puntos básicos que hoy abordaremos: la diversidad, la funcionalidad y la unidad. Verso número 4 y primer punto a desarrollar. ¿Qué es la diversidad? La mayoría de los diccionarios la describen como la existencia de cosas variadas, distintas y diferentes respecto unas de otras. Hay personas diversas que los hacen únicos por sus características. Hay diversidad de ideas, de culturas, de etnias, de religiones, de lenguajes, de apariencias físicas. La diversidad es buena, no es algo que se deba de reprimir o de negar. ¿Por qué? Porque la diversidad enriquece a la sociedad. Nos permite apreciar diferentes perspectivas, ideas, culturas y formas de vida que nos ayudan a promover la inclusión y la tolerancia y comprensión mutua. La Biblia habla de una diversidad de miembros unificada con el objetivo de reflejar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la imagen visible del Dios invisible. En varios pasajes de la Escritura, la diversidad es abordada de una manera que enfatiza el punto de vista de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, en el capítulo 19 versos 33 y 34 dice: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes, recuérdenlo, fueron extranjeros en Egipto. Esto lo digo yo, dice el Señor su Dios. Es muy interesante que Dios en su palabra deja en claro que la misericordia y la comprensión es algo que distingue a su pueblo, a su familia, a los que dicen creer en Él y lo demuestran en los hechos. No ser hostiles contra aquellos que están desprotegidos es la base principal del corazón de Dios. No los traten mal, trátenlos como si fueran uno de ustedes. Pablo
Consciente de lo que este pasaje implicaba, escribe a los Gálatas en su capítulo número 3 y verso 28 diciendo lo siguiente: una vez que formamos parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor, ya no hay judío ni no judío, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos ustedes y nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pedro también entendió lo mismo y dijo: ninguno se sienta superior a nadie, al contrario, ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, es decir, la capacidad que Dios le ha dado para administrar bien esa gracia que Dios pone en nosotros y se puede manifestar de diferentes formas. Sirvan a los demás. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y los versos 34 y 35 leemos que nuevamente Pedro se levanta, toma la palabra y dice esto: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, no hay acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. La Biblia describe que todos somos llamados a amar a nuestro prójimo, así lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 22 y 39, y también a tratar a otros como queremos que ellos nos traten a nosotros. Mateo capítulo 7 y verso 12 hablan de respeto y valorar a las personas aunque sean distintos de nosotros. Hay muchos que no pueden tolerar que la gente no piense como ellos, no viva como ellos, no ame lo que ellos aman y no disfruten lo que ellos disfrutan. Se sienten amenazados, se sienten incómodos y definen romper una relación o alejarla porque simple y sencillamente no somos iguales. Tristemente, esa es una visión muy miope. No tiene fundamento en la palabra de Dios, porque Dios nos llama a poder aprender, a valorar, respetar, convivir, aunque no veamos exactamente lo mismo todo el tiempo, todos. ¿Hay diversidad en la iglesia? Claro que sí. Algunos tenemos unos puntos de vista y otros tenemos otros. Algunos tenemos unas preferencias y otros tenemos otras. Pero romper una relación porque no vemos lo mismo, porque no nos gusta lo mismo y porque no estamos en la misma frecuencia es lo más triste que puede haber, principalmente cuando hablamos de gente que conoce a Dios y a su palabra. Ahí en el verso 4, la segunda parte de este pasaje de la Biblia dice que aunque somos muchos miembros en el cuerpo, y así los tenemos en nuestro cuerpo físico, no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Funcionalidad se refiere a la capacidad de algo o de alguien para cumplir su propósito o la meta que se espera de él o de ella de manera efectiva. Te lo explico así. Físicamente, funcionalidad se refiere a la capacidad de una persona para realizar las actividades de la vida diaria de manera independiente. Una persona pierde funcionalidad cuando no puede hacer elementos básicos de sus actividades diarias por su propia cuenta. Nos volvemos disfuncionales cuando tenemos que depender de otras personas, cuando dependemos de un medicamento o de unas muletas o de una silla de ruedas o de un tratamiento médico o de una cama de hospital. La funcionalidad, espiritualmente hablando, es que cada miembro del cuerpo de Cristo tenga precisamente en claro cuál es la parte de responsabilidad y de asignación que le ha sido entregada. Es decir, cuál es su función. Si yo no entiendo que eso es importante y necesario, como iglesia puedo estar afectando a los que están a mi alrededor. Si yo no sé lo que debo ser y hacer y lo que Dios me manda y me ordena que yo haga, seguramente voy a estar perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes, que no son prioritarias y que no son valiosas. Dios nos da
talentos, habilidades, capacidades, pero también nos da dones espirituales. Estos sirven para equiparnos, para edificarnos y para ministrarnos los unos a los otros. En Romanos capítulo 12, los versos 6 al 8 dicen que de la manera que tenemos diferentes dones, nos han sido dados por la gracia de Dios, hay el don de la profecía, el don del servicio, de la enseñanza, el que anima o exhorta a otros para seguir adelante, el que reparte o es generoso, el que preside o toma la iniciativa de las reuniones y los acuerdos, o el que hace misericordia. Puede visitar, puede ir a un hospital, a una cárcel, puede estar en un orfanato o en un lugar de asilo para ancianos. Entonces, los dones espirituales nos equipan para que podamos realizar funciones que bendigan no solo nuestra vida, sino la de otras personas. En la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versos del 4 al 11, nos explica también que hay diferentes dones, ministerios y operaciones. Es decir, Dios ha repartido en su iglesia y entre cada miembro de esa iglesia una capacidad, una posibilidad de realizar algo que ayude, que edifique, que ministre a los demás. Hay ministerios, dones y operaciones. Hay palabra de sabiduría, es decir, cuando conoces la Biblia bien y en un momento de confusión o necesidad recuerdas ese pasaje que va a traer ánimo, que va a levantar a la persona o a la congregación, una palabra de conocimiento para no estar dudoso si es o no la voluntad de Dios. A otro les he dado la fe por el mismo Espíritu, otro tiene sanidades, otro puede hacer milagros por el Espíritu Santo, otro puede profetizar, y no estamos hablando de ver el futuro, sino de hablar la palabra, pararse con la Biblia en la mano y decir: la palabra de Dios dice esto para esta circunstancia, para esta necesidad, para este momento. Otros reciben discernimiento de espíritus y pueden entender claramente si lo que están oyendo y recibiendo proviene de Dios o no. Otros diversos géneros de lenguas y otros la interpretación de esas lenguas. En este momento no puedo entrar a especificar cada uno de estos puntos, pero en nuestra próxima reunión veremos en detalle la mayoría de ellos. Pero es interesante que este pasaje, primera carta a los Corintios capítulo 12 y verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Finalmente, los dones espirituales nos equipan ministerialmente. Es decir, que Él constituyó a unos apóstoles, aquellos que van y plantan iglesias, a otros profetas, aquellos que se levantan y predican la palabra, a otros evangelistas. Aunque realmente todos somos llamados a compartir el evangelio, hay personas que tienen un don especial, una facilidad de entregar el mensaje de salvación con contundencia y efectividad, guiados por el Espíritu. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos estos ministerios son para impartir, para que la iglesia sea edificada y pueda mantener su unidad. Dice el verso 5 de Romanos 12: así nosotros, que somos diversos, que somos muchos, que no tenemos la misma función todos, aunque muchos, somos un cuerpo en Cristo. La unidad implica la idea de ser uno, indivisible, sin separarnos, poder llegar a tener acuerdos, poder sentir lo mismo, pensar lo mismo y desear lo mismo. No estoy hablando de uniformidad, estoy hablando de que en medio de la diversidad podemos lograr avanzar juntos, en armonía, con concordia y conexión. Es un llamado para mantener nuestra comunión y compañerismo. A veces no es fácil mantener la unidad. Hay que trabajarla. Hay que entender por qué debemos escuchar a otros, por qué debemos amar más que tolerar.
Muchas personas dicen amar a otros, pero realmente no están de acuerdo y no quieren estarlo. Toleran hasta cierto punto, pero la palabra de Dios es clara. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Esta es una pregunta retórica. La respuesta es clara. Definitivamente no podrán estar juntos. Pero eso no nos debe llevar a pensar que como no somos iguales, no vamos a estar juntos. Lo hermoso del cuerpo de Cristo es que esa diversidad de miembros puede ser funcional cuando cada uno conoce su don, su talento, su habilidad que Dios le ha dado y la pone en servicio de los demás. Edifica, bendice, ayuda a otros porque sabe bien cuál es su función. Es como el cuerpo humano, está compuesto por miles de millones de células. Y estas células son la unidad básica de la vida y se organizan para formar tejidos, órganos y sistemas que trabajan en conjunto para mantener a todo el cuerpo funcionando correctamente. ¿Sabes tú cuál es el llamado que Dios te ha hecho como miembro de este cuerpo, la iglesia? ¿Cuál es tu función? ¿Entiendes la importancia de lograr caminar junto con tus hermanos y hermanas? ¿Eres tolerante aun cuando notas las diferencias con otras personas? ¿Sabes? Todos tenemos en algún momento ciertos grados de intolerancia y de ser difíciles de trato. Pero la iglesia es ese taller en el cual el maestro nos pule a cada uno y lo hace en nuestra convivencia diaria. Yo te animo para que puedas identificarte con tu iglesia local, para que puedas poner en práctica los dones y talentos y habilidades que Dios te ha dado para servirlo a Él y servir a tu comunidad. Si no sabes cuál es tu don, ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti para poder servirlo? Investígalo a la luz de la palabra. Acércate con tu pastor o con las personas maduras de tu iglesia y pídeles que te enseñen cómo puedes realmente formar parte del cuerpo de manera integral, organizada y permanente. Lo más triste en una iglesia es cuando no hay unidad. Cada bien siente cosas diferentes, piensa cosas diferentes, persigue propósitos diferentes y no está de acuerdo con la visión que Dios ha dado a ese lugar. Es muy lamentable, pero es muy verdadero. Es necesario que Dios nos guíe para que no seamos un tropiezo hacia los propósitos de Dios. Te animo para que te unas a nuestra siguiente charla que tendremos la próxima semana para que puedas identificar cuál es el don, talento o habilidad que Dios te ha dado y cómo ponerlo en práctica en la iglesia donde Dios te ha plantado. Nos vemos en la próxima emisión.